Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! En este video vamos a ver cómo podemos utilizar la clase string dentro de los programas en C++. La clase string tiene varios métodos. Aquí tengo esta página en donde puedes consultar los métodos que tiene la clase string. Aquí puedes ver pues varias de las funciones, constructores, etcétera. Pero bueno, para explicarte qué es una cadena de caracteres, porque el objeto string representa una cadena de caracteres. El objeto string puedes utilizarlo cuando necesitas almacenar texto en una variable. Por ejemplo, estas dos palabras que tenemos aquí, o esta frase que dice hola turbocódigo, es un texto y no la podríamos almacenar en una variable de tipo entera o float. Tendríamos que utilizar una variable que te permita almacenar varios elementos, en este caso, varios elementos que son varias letras. Lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar a crear un nuevo proyecto. Entonces elegimos nuevo proyecto, un console application. Vamos a darle aquí, tenemos ejemplo 3, ok. Vamos a indicar dónde vamos a guardar este proyecto y yo te recomiendo siempre que crees una carpeta. Vamos a poner ejemplo 3. Y dentro de esa carpeta vamos a guardar el archivo .dev que nos genera dev C++. Lo guardamos y aquí tenemos un primer programa o la estructura de nuestro primer programa. Bien, en este primer programa lo primero que vamos a hacer para trabajar con cadenas de texto es incluir la librería string. Por lo tanto, vamos a poner include string. De esta manera ya podremos trabajar, tendremos el soporte para trabajar con cadenas de caracteres u objetos de la clase string. Lo que vamos a hacer ahora es a importar el espacio estándar de nombres. Ahí está, ahí lo tenemos. Voy a borrar este comentario. Lo primero que tenemos que saber es cómo declaramos una variable de tipo string. Entonces, para declararlo, simple y sencillamente ponemos string y a continuación el nombre de nuestra variable. En este caso le voy a poner cat. Esta cat es una variable de tipo string. La palabra string se escribe con minúsculas, ¿vale? Pero a diferencia de las variables comunes, cat realmente es un objeto de la clase string, por tanto tiene ciertos métodos. Pero lo primero que vamos a ver es la asignación. Podemos a nuestra variable cat asignarle un texto. Cat, por ejemplo, es igual a hola turbocódigo. En este caso es lo que queremos almacenar, este texto, hola turbocódigo. Si nosotros imprimimos cat, podemos hacerlo de esta manera, code cat. Aquí estamos imprimiendo el contenido de esta variable. Cuando corremos nuestro programa, pues nos va a pedir que guardemos el archivo main.cpp. Lo guardamos en la misma carpeta que creamos hace rato, que es ejemplo 3. Le damos un guardar. Aquí tengo un pequeño error, es std, using namespace std. Lo corregimos, lo ejecutamos y ahora sí nos imprime esto. Hola turbocódigo. Esto es lo que nosotros estamos imprimiendo. Entonces, nuestra variable que tenemos aquí, esta variable cat, lo que tiene es este texto que es hola turbocódigo. Y para que nosotros podamos entender bien cómo funcionan las cadenas de caracteres, voy a utilizar este archivo en Excel. Aquí tenemos las letras. Aquí tenemos el texto hola turbocódigo. La primera letra está en la posición 0. Es decir, cada letra de este texto está almacenada en una posición y nos permite acceder directamente a cada una de las letras. Es decir, que tú pudieras, si gustas, imprimir cada una de las letras por separados o recorrerla con un ciclo for, o while o do while. Ahorita lo que vamos a hacer es nada más imprimir una letra, la letra U. Imagina que esto es lo que queremos. Queremos imprimir esta letra, la letra U. La letra U se encuentra en la posición 6. ¿Por qué? Porque la primera letra está en la posición 0 y así sucesivamente. 0, 1, 2, 3. El espacio también cuenta. 4, 5. En la posición 6 está la letra U. Entonces, si nosotros queremos imprimir únicamente la letra U, lo que vamos a imprimir es cat, que es nuestra variable, pero en la posición 6.
Es decir, que nosotros podemos indicar entre paréntesis la posición del carácter que queremos imprimir. En este caso, esto nos debe imprimir únicamente la letra U. Y aquí hemos corrido nuestro programa y aquí está, únicamente tenemos la letra U. Te recuerdo por qué imprimimos la letra U, porque indicamos que imprimiéramos la letra que está en la posición número 6. Otra forma de indicar la posición de la letra que queremos nosotros imprimir es accediendo a un método que se llama AT. Entonces podríamos poner cat.at y entre paréntesis indicar la posición, en este caso, que queremos, que sería la posición 6, en donde nos va a imprimir. Corremos el programa y vemos que nos imprime también, en este caso, la letra U. O sea que nosotros podemos indicar la posición entre corchetes o acceder al método AT indicando la posición del carácter que nosotros queremos imprimir. Por ejemplo, si queremos imprimir la O, tendríamos que indicar que queremos imprimir el carácter que está en la posición 9. Así lo hacemos ahora. Vamos a cambiarle aquí a 9 y vamos a ejecutar este programa. Y vemos que nos está imprimiendo la letra O. Bien, lo que quiero que observes es que en el momento en que nosotros indicamos punto, aquí se nos desplegaron una serie de métodos o funciones que tiene esta clase string. CAD es un objeto de la clase string, entonces tiene acceso a varios métodos. Estos son los métodos que se tienen. Y en esta página tú puedes encontrar para qué te sirve cada método. Por ejemplo, length te da el número de caracteres o el número de elementos que tiene esa cadena de caracteres, ese string. Eso quiere decir que si nosotros ponemos punto length, lo que vamos aquí a imprimir es el número de elementos. Corremos nuestro programa y esto es lo que nos aparece, 16. ¿Por qué nos aparece 16? Bien, porque nuestro string CAD tiene 16 caracteres. O sea, aquí vemos del 0 al 15, si los contamos, pues realmente son 16. Lo que debes tener en cuenta es que los espacios en blanco también cuentan. Otro método que también nos permite saber la cantidad de caracteres es el método size. Size y length nos sirven para exactamente lo mismo. Nos dicen cuántos caracteres tiene una cadena. Aquí ejecutamos con size y nos da también 16. No voy a revisar todos los métodos en este video porque son bastantes. Hemos revisado estos dos, size y length. Otro método que nos dice algo sobre la cantidad de caracteres o si tiene caracteres un string es el método empty. Empty nos indica si la cadena está vacía o no. Es decir, por ejemplo, si yo imprimo aquí cat.empty, lo que nos va a indicar es si esta cadena está vacía o no. En este caso no está vacía. Sabemos que tiene un texto que es hola turbocódigo. Por tanto, cuando imprimimos esto, lo que nos da es 0. ¿Qué quiere decir 0? Quiere decir falso. Si fuera verdadero, tendríamos ahí un 1. El método empty nos devuelve verdadero o falso, pero en vez de verdadero lo que imprimimos es un 1 y en vez de falso lo que imprimimos es un 0. Entonces le preguntamos CAD, esta cadena CAD está vacía y aquí nos dice 0, o sea falso, no está vacía. ¿Por qué? Porque tiene un texto dentro. ¿Qué pasaría si nosotros no le ponemos un texto? Es decir, voy a comentar esta línea en donde le ponemos ese texto y ahora voy a ejecutar este programa y ahora lo que obtenemos es distinto. Ahora nos da un 1. ¿Por qué? Porque esta cadena CAD está vacía. Ahora sí no le hemos metido ningún carácter. ¿Por qué no le hemos metido ningún carácter? Bueno, porque esta sentencia en donde le dábamos un valor la he puesto entre comentarios. Otro de los métodos muy interesantes, muy importantes es el método substr. Este método vamos aquí a utilizarlo. Borramos esto y ponemos substr. En este método nosotros tenemos que dar dos valores, dos enteros. Primer entero, la posición en donde nosotros queremos sacar una subcadena. Substr nos permite obtener una subcadena. Es decir, imagina que en este texto nosotros queremos extraer una porción de esa cadena. ¿Qué queremos extraer? La palabra turbo. Entonces, ¿en qué posición inicia? Inicia en la posición 5. Por tanto, lo que vamos nosotros a indicar es dónde inicia. Entonces le ponemos aquí, iniciamos en la posición 5, luego ponemos coma. Segundo valor,
le tenemos que indicar cuántas letras queremos extraer. Es decir, si nosotros le indicamos aquí que queremos 1, 2, 3, 4, 5 letras, lo que nos va a extraer es la palabra turbo. Entonces le indicamos aquí 5 y ejecutamos este programa. Aquí nos falta un punto y coma, se lo ponemos y lo corremos. Y aquí vemos el resultado. Tenemos la palabra turbo. Iniciamos en la posición 5 y terminamos después de 5 caracteres. Si quisiéramos obtener nada más la palabra tú, no turbo, sino tú, es decir, 2 letras, la T y la U, entonces lo único que tendríamos que hacer aquí es que en vez de indicarle que queremos 5 letras, indicarle que solo queremos 2. Estamos iniciando en la misma posición, solo que en este caso solo estamos indicando que queremos 2 letras, por eso está tomando las letras T y la letra U. Otro método interesante es el método replace. El método replace nos permite reemplazar una subcadena. ¿Cómo funciona este método replace? Bueno, para empezar le tenemos que indicar en qué posición vamos a comenzar. Vamos a utilizar el mismo ejemplo. Imagina que queremos empezar en la posición 5. Y de la 5 aquí a la 9, es decir, empezamos en la 5 y tomamos 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Entonces le indicamos, empezamos en la 5 y queremos reemplazar los 5 caracteres que están de ahí en adelante. Es decir, esto que está aquí en rojo, eso lo queremos reemplazar. Ahora hay que indicar por qué lo vamos a reemplazar. Lo vamos a reemplazar por un texto que diga lunes, por decirlo. O podemos poner cualquier otra cosa, sol, por ejemplo. No tiene que ser del mismo tamaño. Simple y sencillamente el texto que está en la posición 5, que son 5 caracteres de ahí en adelante, se va a reemplazar por la palabra sol. Vamos a imprimir esto. Aquí está. ¿Qué es lo que nos da como resultado? Nos da hola sol código. ¿Qué es lo que pasó? Que en vez de turbo, esto que estaba aquí en rojo, esto lo quitó y lo reemplazó por la palabra sol. Pues para eso nos sirve el método replace. Pero te decía que hay muchos más métodos y que todos los métodos los puedes consultar en esta página. Aquí está el método replace, por ejemplo. Otro método interesante es el método compare. Este nos permite comparar dos cadenas de caracteres. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos comparar esta cadena de caracteres que tenemos aquí que dice hola turbo código con otra cadena de caracteres que tuviésemos que puede ser un contenido? Aquí lo voy a poner exactamente igual. Lo voy a comparar contra una cadena que tiene exactamente lo mismo. Cuando las cadenas son iguales, este método lo que me va a regresar es un 0. Y aquí vemos, nos está imprimiendo 0. ¿Por qué? Porque las cadenas son exactamente iguales. Pero, ¿qué pasa cuando las cadenas son distintas? Por ejemplo, si yo quiero comparar esta cadena que tiene hola turbo código por el texto que dice lunes. Entonces ejecutamos esto y lo que vamos a tener es no necesariamente un -1, pero sí nos va a dar un valor distinto de 0. Es decir, si las cadenas son iguales, nos va a dar 0, pero si las cadenas son distintas, nos va a dar un valor distinto de 0. ¿Y para qué nos serviría esto? Bueno, imagínate que nosotros tenemos un password, que aquí lo he puesto como abracadabra. Aquí tenemos esta variable pass y nosotros queremos pedir el password. Entonces vamos a indicar aquí primero que se introduzca el password. Aquí vamos a ver cómo leer una cadena desde teclado. Es decir, con el método sim podemos nosotros leer el contenido. Claro, lo vamos a almacenar en otra variable de tipo string. Entonces vamos a poner aquí string val. Esta es mi variable en donde vamos a almacenar el valor que el usuario introduce. Entonces ponemos aquí sin val. Pedimos el password y lo almacenamos en nuestra variable val. Y vamos a compararlo aquí. Vamos a preguntarnos si, y aquí ponemos si pass, o sea, mi variable pass.compare, vamos aquí a compararla con lo que hay en mi variable val. ¿Sale? Comparamos
nuestra variable pass con lo que mi variable val. Si esto es igual a 0, bueno, esto me está indicando que el password es correcto. Pero si no, entonces vamos a poner aquí error. Vamos a correr este programa y aquí nos dice introduce el password. Vamos a poner, ahí está, el password dice el password es correcto. Escribimos abracadabra. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Ahora vamos a escribir otra cosa, por ejemplo, lunes. Le damos enter y dice error de acceso. Entonces, esta es la función de este método compare, que nos permite comparar dos cadenas de caracteres. Como te diste cuenta, en este ejemplo utilizamos el método SIN para leer una cadena de caracteres, pero realmente no es recomendable porque el método SIN únicamente te va a leer una palabra, es decir, donde encuentre un espacio en blanco, ahí va a terminar. Vamos a hacer otro ejemplo. En este programa tenemos una cadena, aquí está. Pedimos que se introduzca un texto, lo leemos con SIN y luego lo vamos a imprimir. Y quiero que observes lo siguiente. Si el texto que yo introduzco aquí es una sola palabra, por ejemplo, la palabra hola únicamente, entonces va a capturar la palabra hola completa porque no hay espacios en blanco. Ok, esto funciona bien. Pero si en el mismo ejemplo ahora nosotros introducimos hola espacio mundo, hola mundo, capturamos hola mundo, le damos enter y nos imprime únicamente hola. ¿Qué pasó con el mundo? Bueno, que no lo captura. Porque el método SIN únicamente te sirve si lo que vas a capturar es una sola palabra. Y aunque hay una configuración para indicarle hasta dónde quieres leer, lo correcto es utilizar otro método. Tenemos otro método que se llama getLine y este te permite leer una línea de texto. Entonces, como primer parámetro lo que ponemos es SIN, que es el método realmente que estábamos ejecutando anteriormente, y luego la cadena en donde vamos a almacenar ese valor, o más bien la variable. Si nosotros ahora ejecutamos este programa y escribimos hola espacio mundo, pues va a capturar todo, hola espacio mundo. Entonces, esta es una forma en la que tú puedes leer una línea completa de caracteres desde teclado. Y finalmente, ya para despedirnos, lo que quiero indicarte es que si tú tienes cadenas de caracteres, imagínate que tienes una cadena 1 que tiene un texto, por ejemplo, hola, y tienes otra cadena de texto, por ejemplo, la cadena 2, que tiene un texto, por ejemplo, mundo. Bueno, tú puedes unir cadenas con el operador de más, es decir, tú podrías aquí imprimirlas, podrías poner cadena 1 más cadena 2. El operador más te permite juntar o unir dos cadenas de texto o dos strings. Si ejecutamos esto, bueno, lo que verás en tu pantalla es hola mundo. Claro, no hay un espacio intermedio porque realmente no lo hemos dado. Pero si nosotros aquí en esta segunda cadena damos el espacio, entonces lo vamos a ver ahí. De esta manera, ahora sí podemos ver que imprime hola mundo. Está juntando dos cadenas con el operador de más. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.